Bueno, entonces el modelo que vamos a hacer ahora es un modelo con variables binarias, pero vamos a hacer una interacción entre esas variables. ¿A qué me refiero con interacción? A que vamos a hacer cruce, ¿no? Entre esas variables. Entonces, para esto vamos a utilizar la base de datos que se llama Wage 1. Nos vamos a ir a abrir nuestra base. Ese me parece que sí se los compartí. Nuevamente hay que corroborar que es un archivo DTA, que es el que les había pasado. Y entonces vamos a revisar, a buscar la base Wage. Va a ser la Wage 1, ¿sí? ¿Estamos bien? Abrimos nuestra basecita y ya tiene que estar cargada de manera previa. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esta interacción pues va a ser entre variables binarias. Entonces voy a retomar, aquí se los voy a ir anotando, un término de interacción entre mujer y casado. Acuérdense que esta base, ¿qué es lo que decía? Bueno, nos clasificaba los que son mujeres y los que no son mujeres, las que no son mujeres, y luego las personas que están casadas y las que no están casadas. Aquí, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Es ese cruce de que seas mujer, pero que además estés casada. ¿Ok? Esa es la idea de este modelo. Y en donde mujer y casada aparezcan por separado. Entonces, pues esto nos va a permitir que la prima de casado dependa del género. Entonces, digamos que aquí ya vamos a empezar a clasificar, ok, antes solamente sabía si eras mujer y si estabas casada. Ahora lo que voy a ver es que el hecho de que seas casado, pues sí va a depender precisamente del género, que en este caso va a ser únicamente mujer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? ¿O qué es a mí lo que me va a interesar? Bueno, mi modelo matemático, primero tendríamos que ver el teórico. Y en el modelo teórico, pues yo lo que estaría pensando hacia grandes rasgos es ver si el salario, por ejemplo, pues va a depender, ¿cómo podría yo explicar el salario, ¿no? Desde la perspectiva teórica. Bueno, pues yo digo, el salario lo voy a explicar de si eres mujer, de si estás casada y bien de la interacción entre estos dos, de que seas mujer y de que estés casada, ¿ok? Desde la perspectiva teórica, o sea, yo voy a decir, ¿con qué variables voy a explicar mi salario? Ah, bueno, pues quiero explicarlo con que seas mujer, con que seas casada y además con esa cruza de las dos. Ajá. Después voy a pasar a mi modelo matemático. Y entonces la forma funcional, ¿cómo quedaría establecida? Bueno, pues sabemos que la forma funcional sería que el salario está en función, y acuérdense que esto sí es importante, siempre que lo tengan claro, no tanto para que lo pongan en sus entregas ejecutivas o eso, pero sí para que ustedes tengan como la claridad de qué es lo que están haciendo. Entonces, el salario va a estar en función, bueno, pues de las variables que teníamos, que habíamos considerado. ¿Sale? Y ahora sí viene nuestro modelo econométrico. Y para el modelo econométrico voy a decir lo siguiente. Lo que voy a establecer va a ser esto. Voy a buscar y voy a trabajar en logaritmos. Acuérdense que los logaritmos, al menos en salarios, vamos a tener salarios que pueden ser muy bajos y otros muy grandes. Entonces, el logaritmo lo que nos permite es cómo reducir esa disparidad entre salarios, ¿no? Entonces, voy a decir, voy a trabajar los salarios en términos de logaritmos y entonces yo diría que el salario
va a ser igual ¿a qué? A un intercepto, a una pendiente, a un punto de origen que va a ser un beta cero, más un beta uno que va a estar multiplicando ahora sí, así eres mujer, más un beta 2 que va a multiplicar así eres casada, más un beta 3 que va a multiplicar a esa interacción entre los dos, más ¿qué? ¿Qué me falta dentro de mi modelo? Mi término residual. Gracias, Arle. ¿Sale? Ahí quedaría mi modelo econométrico. Esa sería la forma en que lo estaría planteando. Y posteriormente, bueno, ahora sí voy a el modelo como tal, a la regresión. Entonces va a decir, mi modelo quedaría, acuérdense que para eso nos vamos a ir un poquito a la parte de la cajita de variables para que nos agilice un poco el proceso y no tengamos errores de dedo. La regresión entre los salarios en términos nominales, pero fíjense, aquí voy a ampliar mi modelo todavía más, ¿ok? Yo hice un planteamiento un poquito reducido, pero lo voy a ampliar más ya cuando haga la regresión como tal. Entonces, los salarios van a estar en función, una, género, casado, ¿ok? Después voy a meter nuevamente female, pero fíjense que ahora le voy a dar un signo de gatito. Ujú. O almohadillas, ¿sale? Como se los conozcan. Le voy a dar otro. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a cruzar las dos variables. ¿Ok? Esas almohadillas lo que estarían haciendo sería cruzar las dos variables. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Y después le digo, ok, además de esto, yo lo que quiero ver es qué tanto pesa la educación o qué tanto influye la educación dentro del salario, qué tanto influye la experiencia. Ah, pero resulta que también quiero evaluar la experiencia al cuadrado y la antigüedad. El hecho de que tengas mucho tiempo ya trabajando en una empresa, ¿qué tanto influye? Y la antigüedad al cuadrado. ¿Ok? ¿Ya todos capturaron sus variables? ¿Estamos bien hasta aquí? Silvana, ¿vamos bien? Emi, ¿listo? ¿El tamaño? Ok, ahorita lo aumentamos. Ah, ah, ay, no me acuerdo cómo aumentarlo. ¿Sobre esta parte? No, sobre el central. ¿Aquí? Ah, ok, perfecto, gracias. A ver, un 16 estará bien. Pero la que se ve es la de arriba. A ver, déjame ver aquí arriba, abajo. Supongo que es arriba y abajo, ¿no? ¿Ahí está mejor? La de arriba la voy a disminuir. Ah, no. No, esperen, ¿qué dice aquí? No sé por qué le di imprimir, si no voy a imprimir nada. Ya está. Y fuente. Y la voy a regresar a 12 para que podamos como ver. Lo que quería hacer era lo de abajo, ¿no, May? El comando, no la salida. Ok. Listo. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si ya están todas las variables, vamos a correr el modelo. Ujú. ¿Y qué tenemos dentro de nuestro modelo? Sí, se hizo grande todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a... ¿Qué nos dice? Female fue omitida. ¿Por qué? ¿A ustedes les salió lo mismo que a mí o no? ¿Ok? La omitió porque dice que hay una colinealidad, ¿no? Lo mismo que casado porque hay una colinealidad. Ok, entonces vamos a ver qué pasa con el resto. Vamos a empezar con la tabla ANOVA.
A ver, Cami, ayúdame con la nova, por favor. La primera parte. ¿La mitad? Ujú. Pues no es tan fuerte el modelo porque tiene mayor peso personal, entonces hay información que todavía se puede meter en el modelo. Ujú. Y eh, a la R, pues significa que las variables explican al salario o a la variable dependiente en un 46%. Ok, Pero la probabilidad de la significancia es de 0.000. ok. Perfecto, muchas gracias, Cami. ¿Dudas? ¿Alguien quiere aportar otra cosa más sobre esta primera parte de resultados? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Segunda parte, la salida ahora sí de los coeficientes. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué ven? Ujú. Todos son significativos excepto lo que se omite, ¿no? Y fíjense que se omite porque esto de female y married nos lleva a una información interesante. Entonces, primero, todas nuestras probabilidades son significativas. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos estaría diciendo este modelo. Lo primero es que hay una interacción estadísticamente significativa. Fíjense, en donde tenemos la interacción, el valor es altamente significativo, es del 0.000, ¿no? La probabilidad. Entonces, eso nos indica que sí tenemos una interacción estadísticamente significativa entre el género y el estado civil. ¿Ok? Esa es la primera conclusión. Y entonces aquí, ¿pero qué significa esa interacción? Bueno, que la combinación de female va a ser 0 y married, cuando es 0, corresponde al grupo de los hombres solteros. ¿Ok? Y fíjense por qué corresponde al grupo de los hombres solteros, porque si era uno, era mujer, y si era uno, era casado. En consecuencia, si es uno, perdón, en consecuencia, como uno era mujer, tendríamos que tener 0 para que sea hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y además, si fuera 0 hombre, pero uno en married, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que sería un hombre casado. ¿Sí? Pero lo que queremos aquí es, si es 0, si no es uno, entonces es hombre. Y si no es uno, entonces es soltero. Por eso esta interacción también lo que nos dice es que esa combinación pues corresponde al grupo de los hombres solteros, que en este caso es nuestro grupo base. Y esto, chicos, va a eliminar female y married. Entonces, cuando yo hago, y además female y married, ¿ok? Entonces, esa interacción, pues, por eso es que nos elimina el female y el married, porque nos dice, ok, la interacción, yo ya estoy cruzando un nuevo grupo de hombres que sean solteros y esto me va a eliminar lo anterior. Y bueno, además, ¿esto qué significa? Que entonces, porque bueno, ya es mucho verbo, pero ¿qué es lo que nos significa en números tal cual? Que el intercepto para hombres casados va a ser igual a lo siguiente, fíjense, lo que generamos, empezamos con mujer y casada. En contraposición, tenemos que si no es mujer ni es casada, entonces es hombre soltero. Pero el intercepto
nos va a dar cierta información. Entonces aquí el intercepto para hombres casados, ¿cómo lo vamos a tomar? Si es female, entonces va a ser 0. Y si es married, va a ser 1, que es lo que les decía, ¿no? ¿Y esto qué va a significar? Bueno, va a significar lo siguiente, fíjense, el intercepto, ¿qué es lo que nos está dando? Esa constante precisamente. Entonces, el intercepto es, si no eres mujer, eres hombre. Eso es lo que nos está dando ese intercepto. Entonces, en la primera situación de female, va a ser igual, a ver, se los voy a poner, ¿cómo se los pondré? Si female es igual a 0, entonces quiere decir que es hombre. Eso váyanlo como poniendo muy claro ahí en sus notas. Si female es igual a 0, es hombre. ¿Y cuánto vale ese intercepto, chicos? Bueno, el intercepto va a ser precisamente la constante, ¿ok? Y ese intercepto va a ser de 0.3213. Ese valor que ustedes ven acá. 0.3213, 781, ¿ok? Más que, bueno, pues si eres casado. Entonces, married tendría que ser 1, ¿sí? Esto va a ser para hombres casados. Entonces, la primera condición es que no fueras mujer, por lo tanto, tu intercepto es de 0.32, pero además que no seas soltero. Lo que me interesa es que seas casado. Y entonces vamos a buscar cuánto vale married. Y fíjense, married me dice que es de 0. No miento, está acá, ¿no? Married es de 0.21. Fíjense que tenemos, y esto se me había pasado mencionárselo, aquí vamos a tener dos resultados. Uno, cuando es female y cuando es married, y cuando se omiten estas variables, dada el cruce de las dos. Entonces, primero si es hombre y después si es casado. Entonces yo ya tengo aquí el valor de si es casado, que esto va a ser de 0.2126, 757, y en consecuencia de cuánto va a ser ese resultado. El salario para un hombre que sea casado va a ser el siguiente. El intercepto para estos hombres que son casados van a ser los siguientes de acuerdo a sus salarios. Entonces, voy a tomar esto, lo copio, lo pego aquí, le pongo una sumita. El comando display es para las operaciones básicas. Copio y pego y le doy un enter. Y entonces, ese intercepto para los hombres que son casados, pues va a ser de 0.5340. ¿Ok? ¿Eso qué significa, chicos? Que un salario para un hombre que es casado va a ser de 0.53% más alto que el de una mujer o que el de un hombre soltero. ¿Vamos bien? Y ahorita lo vamos a ver en el pizarrón con las pendientes diferentes. Entonces, déjenme ponerle aquí pausa para no hacer. Ahorita, el que terminamos de hacer es un modelo en el que cruzamos dos variables de qué tipo? Binarias, ¿no? Ahora vamos a cruzar dos variables, pero una va a ser binaria y la otra va a ser numérica. Entonces vamos a hacer el cruce, pero con variables de distintas categorías, una binaria o una categórica y la otra numérica. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, entonces fíjense, ¿qué es lo que vamos a tener cuando nos enfrentamos a esto? Bueno, pues vamos a tener pendientes obviamente diferentes cuando nuestras variables binarias interactúan con variables explicativas que no son binarias, es decir, cuantitativas con cualitativas, lo que les acabo de mencionar hace un momento. Y esto nos va a permitir tener pendientes que van a ser distintas. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos saber si el rendimiento de la educación es el mismo para los hombres y para las mujeres. ¿Qué tenemos? Rendimiento en educación, que es una variable cuantitativa medida en años de estudio. Y la otra, considerando una diferencia constante entre los salarios de hombres y mujeres. Entonces vamos a tener hombres y mujeres
que va a ser la binaria, y además los años de estudio, que va a ser la cuantitativa. ¿Sale? Planteado de esta forma, ¿cómo quedaría nuestro modelo? Bueno, diríamos que el salario en logaritmos va a ser igual a una pendiente, pero fíjense que aquí agregamos otra. Ajá, vamos a tener la pendiente beta cero y vamos a tener perdónenme, esto que acabo de decir es un horror. Tenemos el intercepto, que es nuestro punto de origen beta cero, pero ahora sí vamos a tener una pendiente delta cero. ¿Ok? Entonces, delta cero lo vamos a multiplicar por x1. Ahorita vamos a ver qué es delta cero. Delta cero básicamente nos va a estar midiendo la diferencia de los interceptos entre hombres y mujeres. ¿Vamos bien? Más un beta 1 más un delta 1 que va a multiplicar a x1. Entonces, fíjense que aquí esto se va a ir haciendo un poquito más complejo, porque entonces, cuando se trate de una mujer, vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto va a tener relevancia. Entonces, x1, antes de seguir avanzando, va a corresponder a female. ¿Sale? Nuevamente, beta cero va a ser nuestro intercepto, más delta cero, que va a ser la pendiente si eres mujer. Entonces aquí tenemos la pendiente si eres mujer, más esta segunda parte en donde x1 vuelve a ser mujer. ¿Ok? Pero ahora fíjense que todo esto lo vamos a multiplicar por la educación, por los años de educación y nuestro componente residual. Y bueno, esto nos va a llevar a nuestros gráficos. Entonces aquí tenemos pues el salario, la educación y las pendientes. En todo caso, si eres hombre y si eres mujer, y si eres hombre y eres mujer. Pero ustedes ven que tenemos pendientes distintas. Una pendiente en la primera gráfica está, digamos, nuestras líneas están separadas, son pendientes separadas, mientras que en la otra hay como un cruce, ¿no? O sea, llegan a cruzarse esas pendientes. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Pero de entrada, ¿qué es lo que vamos a tener? Que si female es cero, es decir, que sea hombre, entonces el intercepto para hombre va a ser beta cero. Aquí vamos a tener nuestro intercepto, beta cero. ¿Vamos bien? Y la pendiente de educación para hombres va a ser beta 1. Es decir, si yo lo pudiera pintar, vamos a ver que nos dé un colorcito que no sea negro. Vamos a ponerle un azul. Entonces, fíjense, aquí yo tendría, si female fuera cero, ¿no? Es decir, si fuera hombre. Entonces, si fuera hombre, beta 0. Y la pendiente de educación para hombre va a ser esta. Aquí va a estar mi pendiente, que sería beta 1. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Ahora, si female es igual a 1, es decir, que si sea mujer, el intercepto para mujer, entonces, ¿qué va a ser? 0. Entonces, este intercepto quedaría aquí. Beta 0, bueno, ustedes con mucha imaginación, más un delta 0. ¿Ok? Aquí va a estar mi intercepto si es mujer. Porque acuérdense que delta 0, ¿qué es lo que nos va a estar midiendo? Ah, bueno, y antes de eso, la pendiente para educación, si es mujer, entonces va a ser beta 1 más delta 1. ¿Ok? Aquí lo vamos a tener. Ahora, delta 0, pues va a medir la diferencia entre los interceptos para mujeres y hombres. Fíjense que tenemos desde el punto de partida, entonces, desde el punto de origen. Entonces, la diferencia básicamente tendría que ser esta de aquí. Esta va a ser nuestra diferencia entre la pendiente de hombres y mujeres, y esto técnicamente tendría que ser únicamente delta 0. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y delta 1 mide la diferencia de los rendimientos de educación de mujeres y hombres. Entonces vamos a tener ahí dos deltas. El delta 0 que va a medir la diferencia entre los interceptos y el delta 1 que va a medir la diferencia entre los rendimientos de hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, en nuestras gráficas que vamos a tener, aquí esta la vamos a poner como gráfica A y la otra como gráfica B, ¿ok? Entonces, en nuestra gráfica A, déjenme ver si tiene otro colorcito. Ok, bueno, no sé si se haga con otro color. Pero en la gráfica A, noten ustedes que el intercepto, lo voy a ir poniendo acá abajo, pero vean que el intercepto
de mujeres es que menor o mayor que el de hombres. En la gráfica, el intercepto de mujeres es mayor o menor que el de hombres. El intercepto. El intercepto de mujeres está por debajo que el intercepto de hombres. Entonces, el intercepto de mujeres es menor que el de hombres. ¿Y la pendiente cómo es? La pendiente de la recta, igual las gráficas no están tan bien hechas, pero la idea es que la pendiente de la recta sea menor en mujeres que en hombres. Es decir, la pendiente de la recta, o sea, si yo ya la dibujara bien aquí, fíjense, esta es mujeres y esta es hombres. Entonces, la pendiente, se supone que entre más plana, la pendiente es menor. Si nuestra recta está más inclinada, la pendiente va a ser más alta, ¿ok? Entonces, la idea en el gráfico sería esa, que la pendiente de la recta pues va a ser menor en mujeres que en hombres. Esa es una de las primeras situaciones. Y además tenemos esto, ¿a qué nos lleva? Que en todos los niveles de educación, las mujeres ganan, ¿qué? De acuerdo a lo que acabamos de revisar. Menos, claro, porque la pendiente es más plana. Entonces, ganan menos que los hombres. ¿Sale? ¿Mande? Y la sensibilidad de los cálculos. Claro, es menor, porque la recta es más plana. Mientras que en la otra la pendiente es más alta, entonces hay variaciones más fuertes. ¿Sale? Entonces, en todos los niveles de educación las mujeres ganan menos que los hombres y la diferencia aumenta a medida que la educación es mayor. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que entre más años de educación tenga un hombre, pues la diferencia se va a ir acentuando todavía más por la pendiente de la recta. Entonces, digo, ojalá que ya en estos años, siglo XXI, pues haya cambiado un poquito, se haya reducido esa brecha, ¿no? Pero estos ejercicios, estas bases son de los años 80 y sí era como muy marcada esa distinción, o sea, entre más años educativos tuviera un hombre, no importa que la mujer tenga los mismos años educativos, pero dada su pendiente, el hombre va a ganar todavía más que la mujer por la posición, ¿no? Que una es más plana y la otra es más inclinada, ¿ok? Y en la gráfica B, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que aquí se cruzan, dijimos que se cruzaban nuestras dos rectas. Entonces, en nuestra siguiente gráfica, bueno, el intercepto correspondiente a las mujeres es que menor que el de los hombres, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo es la pendiente? En educación es mayor. Vamos a suponer ahí por las pendientes, y fíjense que sí, de hecho, la pendiente de las mujeres, a ver, primero, el intercepto de las mujeres está por debajo que el de los hombres, ¿todo lo vemos? Pero la pendiente de los hombres es más chata, es más plana, mientras que la de las mujeres sí tiene una pendiente más pronunciada. Entonces, la pendiente en educación es mayor en el caso de las mujeres. ¿Eso a qué nos lleva? Bueno, pues entonces nos estaría diciendo que los niveles de educación o en los niveles de educación bajos, las mujeres ganan menos que los hombres. Pero ¿qué pasa entre más va aumentando la educación? Bueno, a medida que aumenta la educación, en las mujeres la brecha se reduce. Y eso probablemente es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entre más años educativos también tenga una mujer, pues la brecha entre esas diferencias salariales se va a reducir. Y entonces llegamos a ese cruce que ustedes observan en el gráfico,
y estaríamos diciendo básicamente que en algún punto, dado un mismo nivel de educación, una mujer gana más que un hombre. ¿Listo? Entonces aquí pues vamos a decir nuestra hipótesis nula. Ahora si ya nos vamos con hipótesis, vamos a decir que tenemos el primer planteamiento en que el rendimiento en la educación es el mismo en hombres y en mujeres. Ese sería nuestro planteamiento. O sea, dadas esas curvas o esa teoría, pues estaríamos diciendo, hipótesis nula, el rendimiento en educación es el mismo en hombres y mujeres. Hipótesis alternativa, pues entonces diríamos que ese delta que nosotros veíamos ahí sería diferente. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en la primera, si el rendimiento en educación es el mismo en hombres y mujeres, nuestro delta cero va a ser igual. La pendiente serán iguales. Las pendientes serán iguales. Si no se cumple, entonces nuestras pendientes van a ser diferentes, que es en realidad lo que vemos en la segunda gráfica. ¿Estamos bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, para esto, bueno, pues me voy a regresar nuevamente a Stata. Ustedes me dicen si lo visualizan. No. Ok, déjenme. Ok, entonces, fíjense, vamos a hacer ahora el cruce de esta información. Con eso terminamos y cerramos esta sesión. ¿Ok? Entonces, voy a retomar mi modelo, el modelo anterior. Yo solamente lo voy a seleccionar en donde me quedé. Ahí lo estoy tomando. Pero ahora le voy a agregar algo a esa variable de female y de merit. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le voy a agregar? En Stata, yo voy a incluir unos pasitos para incluir la interacción con variables métricas y binarias. Entonces, para esa interacción, sí yo necesito indicarle a Stata cuál es la binaria y cuál es la métrica. En el caso anterior no fue necesario porque las dos eran binarias, pero aquí sí yo necesito explicarle o señalarle cuál es una y cuál es otra. Entonces, fíjense, previamente para female yo le voy a agregar una i y un punto. ¿Listo? ¿Vamos bien? No se atrasen, ¿eh? Para female le agrego una i y un punto y para married le voy a agregar una c y un punto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente le estoy diciendo que para la variable métrica me la considere como C y para la categórica le voy a agregar una I. Esa va a ser como la clave para Stata para que sepa cuál es la categórica y cuál es la métrica. Ahora, ¿qué es lo que voy a cambiar? Voy a cambiar, por supuesto, Merit, porque lo que estoy mezclando son dos variables diferentes y le voy a dejar educación únicamente. Y aquí, en la primera parte, pues también le voy a volar Merit, porque ya no me interesa si es casado o no. Simplemente, dado el género, el nivel educativo que tiene. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Seguros, seguros? Ok. Entonces, si todo está bien hasta aquí, vamos a darle Enter. Y ahí está mi modelo. ¿Listo? Ok. Arlet, ¿me ayudas con la primera parte de la explicación de la tabla ANOVA? Es que hay no es igual. Pues la probabilidad y la igualdad Ok. Entonces, nuestra probabilidad de F nos estaría diciendo que las variables que incluimos son adecuadas al modelo. Nos lo explica en 44.1% y además aquí sí es algo distinto al modelo anterior. Los residuales pesan más que la misma información que declaramos en el modelo. ¿Ok?
Bueno, esa es la primera parte. La segunda, Javi, ¿qué nos dicen los coeficientes? Está raro el negativo, ok. Tenemos dos que no son significativas. Ujú. Claro, lo vuelvo a poner aquí, mire. Sí. ¿Qué más? Pues algo no son significativas, lo de género femenino Ujú. y la de tema femenino, pues sí, de educación. Sí, algo de Ok. Es si eres mujer y los años educativos, ¿no? Bueno, vamos a ver esto qué significa, ¿les parece? Fíjense, lo primero que tenemos que ver es el rendimiento. Vamos a ver la educación, que era una de las variables que nos interesaba, ¿ok? Educación sí es significativa, es altamente significativa. Entonces, esta educación, ¿qué nos estaría diciendo de entrada? Que el rendimiento estimado de la educación para hombres es del 0,82, es decir, 8,2%. Eso es lo primero que podemos concluir. ¿Ya puedo quitar este comando? Entonces, se los voy a poner aquí abajito y estaríamos diciendo que el rendimiento estimado de la educación para hombres es 0,082, lo cual es 8,2%. Y enseguida, para mujeres, vamos a ver que eso es lo que nos interesa dado el resultado de los hombres. Entonces, para mujeres tendríamos lo siguiente, fíjense. Tenemos ese valor de 0,82, que es el rendimiento esperado de hombres, 0,082. Menos, para mujeres, ¿cuánto es? Cuando yo cruzo la variable female con educación, y no es significativa, pero pensemos que sí es significativa, ¿de cuánto va a ser esa diferencia? Tenemos un valor ahí de 0,005645. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros hacemos esta resta, entonces vamos a encontrar que la diferencia para mujeres, que el rendimiento asignado de la educación, esa diferencia que nosotros veíamos con el delta cero, con el delta 1 porque era la educación, va a ser de 0,0764. ¿Sí? Ustedes me dicen si está bien la operación. Esto significa que hay una diferencia de 7,6%. ¿Listo? Entonces, no es grande la diferencia y tampoco es estadísticamente significativa, porque ya vimos que el valor de entrada no era estadísticamente significativo, pero además no es una diferencia tan mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir con esto? Lo que podríamos decir es que, pues, no hay evidencia estadísticamente significativa contra la hipótesis de que el rendimiento de la educación sea el mismo para hombres y mujeres. Esta es una también de las conclusiones. ¿Sale? Entonces, pues estaríamos diciendo, o sea, el rendimiento estimado para la educación de hombres sí es del 8,2%, pero para mujeres vemos que la diferencia pues no es significativa y no tenemos elementos suficientes contra la hipótesis de que el rendimiento de la educación sea el mismo para hombres y mujeres. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Y ya para terminar, vamos a ver los rendimientos marginales en este caso.
Y fíjense que aquí pues vamos a tener la interacción, ¿no? Habíamos señalado en nuestro primer modelo, vamos a suponer que tenemos a nuestra variable y que va a ser igual a beta 0 más una beta 1 que va a multiplicar a la variable 1, más beta 2 que va a multiplicar a la variable x2, más beta 3 que multiplica a la variable x3, perdónenme, beta 3 que va a multiplicar a la variable x1 por x2. Es decir, a si eres mujer u hombre y a los años de educación. Esto sería lo que está multiplicando. Entonces, ¿qué significa cada aspecto? Vamos a comenzar. Beta 1, el coeficiente beta 1, nos va a representar la relación entre x1 y y cuando x2 es 0. X2 nos va a representar la relación entre X2 y Y cuando X1 es 0. Y beta 3 nos va a representar la diferencia entre X1 y X2. ¿Sí? Y para eso necesitamos lo que son los rendimientos marginales. En economía, ¿qué es un efecto marginal? Perdón, en economía, ¿qué es un efecto marginal? Cuando incrementas algo con moviendo del otro lado una unidad. ¿Ok? Pero en realidad, y que además vemos, ¿no? En las curvas de efectos marginales, que va a llegar un punto en que no importa lo que aumentes, ya en realidad o sea, no importa cuánto aumentes, el efecto marginal va a ser mucho menor, ¿no? Es decir, si por ejemplo ustedes fueran costureros o tuvieran un taller de costura, no va a ser el mismo rendimiento, la misma productividad cuando ustedes cosen a mano que cuando meten una máquina. O sea, cuando meten una máquina, la productividad va a aumentar muchísimo. Pero ¿qué pasa si ya únicamente van cambiando las máquinas por unas que sean más modernas y todo? Esa productividad se va a volver marginal, ya no va a aumentar mucho más. O sea, probablemente reduzcas 2 minutos el tiempo de, no sé, en que armas toda una prenda o no sé, pero no va a aumentar de manera tan significativa. Entonces, bueno, vamos a ver estos efectos marginales. Y para ello, vamos a probar, ¿y el efecto marginal sobre qué? Bueno, el efecto de la educación para el salario entre hombres y mujeres. Este ya es un cálculo post-estimación en donde 0 es hombre y 1 es mujer. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez que ustedes hacen su modelo, acuérdense que está ahí como que estarle recordando lo último que hizo, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, lo hiciéramos con un modelo, el primer modelo, y no volvemos a refrescar sobre el último modelo que necesitamos los efectos marginales, no los va a hacer sobre el primero. Entonces, sí hay que tener nada más claro que estamos trabajando sobre el último, que es el de interés. Entonces, le vamos a decir, hazme los efectos marginales de mi variable female, en donde voy a sacar la derivada de y dada la derivada de x de mi variable educación. ¿Ok? Le doy enter. ¿A ti ya te dio el resultado de mí? Ok, fíjense, ahí tenemos los rendimientos marginales, chicos. Entonces aquí, primero, quedamos que 0 es, ¿qué? Lo vamos a ir poniendo para tener la historia. 0 es hombre. Gracias, Mike. 1 es mujer, ¿no? Eso es lo primero. Lo siguiente es que el efecto de educación sobre el salario debe ser positivo.
Entonces, es positivo y significativo en hombres y mujeres. ¿Lo ven? ¿Lo ven en la salida, chicos? Tenemos el efecto de educación, es positivo en ambos y además es significativo. ¿Todos lo ven con las probabilidades? Ok. También podemos notar que el efecto es ligeramente superior en hombres que en mujeres. En hombres es del 0.082 y en mujeres del 0.076. ¿Se acuerdan que ahorita que hicimos ese ejercicio llegamos a ese valor del 0.076 cuando hicimos el display? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Bueno, fíjense, estos resultados ya los tenemos. Me voy a regresar un poquito. Ya no sé ni en dónde ando. Pero a esto que yo les había puesto, ¿no? Fíjense que en el resultado anterior yo tenía el rendimiento de educación para hombres y tenía la diferencia con mujeres. Más bien, tenía la diferencia entre hombres y mujeres y eso me llevaba a el rendimiento marginal o al efecto marginal en mujeres, que yo lo estimé del 0.076. ¿Sí lo ven? Ahora con lo que estoy haciendo en esta salida, yo ya los tengo de manera directa. Entonces, de manera directa me está diciendo que la diferencia, aquí lo voy a poner más abajito, entre hombres y mujeres debe ser la intercepción o el intersecto. Intercepto. ¿Ok? ¿Y cómo voy a llegar a esto? Bueno, pues entonces le voy a decir display de qué. Pues display. Fíjense que es la diferencia del intercepto, ¿eh? Esto menos esto de aquí. Y eso me da esa diferencia del intercepto que me dio en la regresión previa. ¿Ya la ubicaron? Entonces aquí para ambos sexos la educación favorece el salario. La educación sí va a tener efecto sobre el salario, pero el efecto favorece más al hombre que a la mujer. Aunque esa diferencia es menor y no es significativa, es una diferencia del 0.05%, en realidad es marginal, pero sí podemos concluir que favorece al hombre más que a las mujeres. ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Segurísimos. ¿Listo? Ok, lo dejamos aquí.